¿Por qué el 911 lleva el motor trasero? ¿Era la mejor solución en su momento? ¿Es la mejor solución ahora? ¿Por qué es el único deportivo con motor trasero? ¿Por qué Porsche no hace un 911 con motor central? Y lo más importante, si Ferdinand Alexander Buzzi Porsche hubiese partido de cero, ¿hubiese puesto el motor ahí? Seguimos con nuestros vídeos de historia, ficción y técnica. Y este, estoy seguro, os va a gustar. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Como Dios. Así nos sentimos en Garaje Hermético, gracias a vosotros. ¿Por qué? Muy fácil. Hicimos un vídeo que era cuando los nazis descubrieron el 2 caballos, que era un vídeo que decíamos que era de historia ficción y técnica, porque aprovechamos esa historia ficción para hacer elucubraciones técnicas, de esas que nos gustan a los aficionados. Y os preguntábamos si os gustaba ese género de la historia ficción. Y nos habéis respondido mayoritariamente que sí. Así que con esa luz verde, ¿por qué nos sentimos como Dios? Porque vamos a cambiar la historia. Pero antes de cambiar la historia, vamos a ver cómo fue la historia de verdad. El 356, un Volkswagen deportivo. No es ningún secreto, por mucho que algún porchista desinformado se pueda enfadar, que el 356, el primer Porsche, no era más que un escarabajo convertido en deportivo. ¿Cómo? Ya sabéis que el escarabajo tenía carrocería separada. Tenía un chasis y la carrocería se podía quitar. Entonces lo que hicieron fue poner una carrocería más bonita, más ligera y más aerodinámica, poner unas suspensiones más firmes, que básicamente eran las mismas, y poner unos frenos mejores y ya está. Y bueno, por supuesto, y un motor ligeramente potenciado. Y así pasaba de tener un escarabajo a tener un Porsche 356. En 1948, un coche de 36 caballos y unos 600 kilos de peso, bueno, pues estaba bien para un coche deportivo. No era para tirar cohetes, pero estaba bien. Este coche fue evolucionando y en las últimas versiones llegó a tener hasta 130 caballos. Ojo, que sé que algunos, que sabéis mucho, me diréis que había versiones Abarth que llegaban hasta 160, porque Abarth ahora se asocia con el grupo Fiat, preparó muchos modelos de Fiat, de hecho ahora es una marca más de Fiat, pero en sus inicios preparaba muchos coches y entre otros estos Porsches. Pero en 1963, el Porsche 356C con 130 caballos y unos 800 kilos de peso realmente no tiene unas cifras muy buenas para ser un deportivo. Deportivos años 60. Si Buzzi Porsche, que como sabéis fue el diseñador del Porsche 911, al diseñar este coche hubiera partido de una hoja en blanco y no de los conocimientos que tenían con el 356, probablemente hubiera mirado qué tipos de deportivos había en esos años. Y en esos años solo había un solo coche, un solo deportivo con el motor colgado por detrás del eje trasero, que era el Alpine A110. Y me diréis, bueno, Jean Redelle, como queréis decirlo, puso el motor ahí por algo. No, es que no lo puso ahí. Es que el motor ya estaba ahí. Porque es que, igual que pasa con el 911, el Alpine era un derivado primero del R4 y luego del Renault. Digo siempre lo mismo porque se llamó de muchas maneras. Dauphine, Ondine, Gordini, y luego del R8, que tenían el motor ahí. Por eso Jean Redelle puso el motor, mejor dicho, no lo puso, lo dejó ahí. También es cierto que esta disposición, en una época en que no había los neumáticos de hoy día y ni las presiones tan buenas, la forma de tener motricidad, es decir, de poder pasar potencia al suelo cuando los motores crecían de potencia y los neumáticos eran tan malos, era poner el motor encima del eje trasero. Y la única forma era esta, bueno, no la única, podía ser central, pero esta era una de las opciones. Pero vamos, básicamente que sepáis que Jean Redelle no puso el motor ahí, sino que el motor ya estaba ahí. Pero, salvo esta excepción, en los años 60, los deportivos había de dos tipos. Los que tenían el motor delantero, es decir, sobre las ruedas delanteras, o tenían el motor central. Los más modernos, como veremos. Sí os recuerdo una cosa, que el primer Fórmula 1 con motor central, primer Fórmula 1, no coche de Gran Premio, que ahí ya os he contado, que Audi lo hizo antes, pero coche de Fórmula 1 fue el Cooper T43, que en el año 1958 hizo debutar el coche con motor central y a partir de ahí todos los Fórmula 1 tuvieron motor central. Luego estaba claro que el motor central era ideal para un coche deportivo. Os he traído algunos ejemplos de deportivos
con motor delantero de esa época. Por ejemplo, el Jaguar E de 1961, el Ferrari GTO, que ahora vale tantísimo, de 1962, el Shelby Cobra, también de ese año, o el Aston Martin DB5, el coche de Bond, James Bond, de 1963, entre otros. Pero es que pasa algo que revoluciona el mundo del automóvil, sobre todo de los deportivos y superdeportivos, en 1966. Que iba a decir, ya estaba Rodrigo, iba a saltar el tilt, ¿no? 1966. Y es que aparece el Lamborghini Miura con motor central. Pero es que además, poco después, aparecen en 1967 el Alfa Romeo 33 Stradale, que hicimos un vídeo de todos los Alfa Romeo 33, y el de Tommaso Mangusta, un coche que sabéis que me gusta especialmente. Como veis, si os fijáis en los deportivos años 60, vemos que en la primera parte de los 60 lleva motor delantero, pero los más modernos, que nacen a partir de la segunda mitad de la década de los 60, llevan motor central. Ferri, Buzzi y Erwin. Esta parte del vídeo ya la he avisado a Rodrigo que tengo que leer, porque hay muchos nombres y muchos datos. Vamos a ver. Ferdinand Anton Ernst Porsche, conocido por todos, no me extraña porque es un nombre larguísimo, por Ferri Porsche, era hijo del fundador de la compañía y era el presidente en estos años en lo que estamos hablando. Había participado en el desarrollo del 356, pero ya a finales de los 50 tenía claro que necesitaban otro coche, que ese Porsche se estaba quedando atrás frente a la competencia. Primero pensó en un modelo que conviviese con el 356, pero luego vio que el 356 estaba quedando viejo y pensó en un coche que directamente lo sustituyera. Y habló con su hijo Ferdinand Alexander Porsche, conocido por todos como Buzzi, porque se ve que todos en esta familia, salvo el primero, pues tienen un apodo. Y con otro personaje, el gran olvidado de esta historia, siempre, pero en Garaje Hermético no nos olvidamos de nadie, que era Erwin Comenda, conocidos por todos como Erwin Comenda, porque este señor, como no era de la familia, no tenía derecho a apodo. Bueno, esto es una broma. Erwin era un hombre de confianza de Ferri, era una persona con más experiencia que Buzzi y pensó que eran dos ingenieros que se iban a complementar muy bien. El encargo fue muy sencillo. Dijo, a ver, Buzzi y Erwin Comenda, necesitamos un sustituto del Porsche 356, porque ese nos ha quedado antiguo. Pero, ojo, si miráis la historia de Porsche, es una marca relativamente conservadora, en general las marcas alemanas. Y entonces, pues tiraron, en cuanto a arquitectura, con lo que mejor conocían, con el Porsche 356. Pero, si los alemanes hubieran encontrado los caballos y el escarabajo no hubiera existido, es decir, si Buzzi hubiera partido de una hoja en blanco, ¿dónde hubiera puesto el motor en el 911? Sobre esto reflexionamos en un vídeo en nuestra área de socios, que os recuerdo que tenemos un área de socios de pago, que esta vez tampoco me va a pillar Rodrigo, a veces me pilla. Cuando digo 1 euro, me dice, no, 0,99, un centimito, a lo tonto, 0,99 euros al mes, y hacemos vídeos muy particulares, ¿no? Un centimillo, recuerda lo que hace la gasolinera con los centimillos. Es verdad. Claro. Después de criticar a la gasolinera, con el centimillo vengo yo y lo regalo. Pues no. 0,99 euros. Ahí me has dado. Bueno, pero os voy a hacer una pregunta, a ver si soy capaz de responderme. ¿Conocéis algún canal de YouTube que no solo tenga una máquina del tiempo, sino que tenga una máquina del tiempo que nos lleva a universos paralelos? Es que nosotros tenemos unos recursos que no tiene nadie. Así que nos vamos a ir no al año 1959 real, sino a un año 1959 alternativo. Historia ficción. Rodrigo, a ver, pon un poquito a punto la máquina puesta porque es que me marea, me marea. O sea, tenemos que hacer algo. Pero bueno, a ver, que ya me he encontrado. Estamos a finales de los años 50 y primeros 60, y en este universo paralelo nunca ha existido el Porsche 356 tal y como lo conocemos. Así que el señor Buzzi, Porsche, tiene que diseñar el 911 partiendo de cero. Vamos a ver, personalmente lo tengo claro. Si a finales de los 50, que ya el Jaguar apareció en el 61, pero ya se empezaba a saber un poco cómo era el coche a finales de los 50, si Buzzi hubiera diseñado el 911 a finales de los 50, seguro
casi seguro que el Porsche 911 hubiera llevado el motor delantero con propulsión trasera. También os recuerdo una cosa, que el Jaguar E apareció en 1961, pero el Jaguar E apareció en 1961, pero el Jaguar D, que tuvo innumerables éxitos en competición, pues apareció mucho antes y contaba con esa disposición, que era la típica en la época, en la mayoría de los coches y en los deportivos también, de motor delantero con propulsión trasera. Así que nuestro querido Buzzi, pues seguramente hubiera decidido poner el motor delante y no detrás. Eso sí, ¿qué motor hubiera diseñado? Os recuerdo una cosa, que tanto el Escarabajo como el Tatra, con el que se inspiró el Escarabajo, como el 2 caballos, llevan motores boxer, con lo cual es lógico pensar que ese coche hubiera tenido motor boxer y, ¿por qué no, refrigerado por aire? Porque, ojo, si el 911 funcionaba y funcionaba muy bien con el motor refrigerado por aire ahí detrás, ponerlo ahí delante refrigerado por aire es más fácil. Y además tiene una ventaja muy importante un motor boxer, que lo hemos comentado. Como es más bajito, no solo baja el centro de gravedad, sino que permite bajar el capó. Así que en este hipotético universo paralelo estamos convencidos de que el señor Buzzi iba a diseñar un Porsche 901, que luego tendría que cambiar el nombre a 911, porque eso no había cambiado. Peugeot tenía registrados todas las cifras de tres dígitos con el 0 en medio, hubiera sido 911 igual, pero hubiera tenido motor delantero, probablemente boxer, probablemente con refrigeración por aire y con una estética que probablemente hubiera sido, gracias al motor boxer, bastante parecida a la del 911 del universo, no de este paralelo, sino del universo original. Evolución ficción. Pero hoy estamos que no salimos. Y aparte de la historia ficción, hemos inventado otro formato, que es la evolución ficción. Pasamos de la historia ficción a la evolución ficción. Vamos a ver. En realidad, Porsche, a pesar de contar con el 911 con motor trasero, como todos sabéis, insisto, en la realidad, no en este universo paralelo al que nos hemos venido, ya conocía perfectamente el motor central, porque lo usaba en muchos coches. Lo usaba en el Porsche 906 o Carrera 6, que por cierto era un coche que me tenía y me tiene enamorado, me parece precioso, de los Porsches más bonitos que hay y no muy conocido, por supuesto en el 908 y por supuesto en el mítico 917. Y luego, al final, lo ha acabado usando en 1996 en el Boxster. Así que volvemos a nuestro universo paralelo, donde el 911 nace con motor central, pero el motor crece en potencia, crece en cilindrada, crece en tamaño, y Porsche ve que los mejores deportivos, los más competentes, los más competitivos en carreras en la calle, llevan motor central. No es ninguna tontería pensar que, como otras marcas han hecho, como hizo la propia Ferrari, porque no nos olvidemos que Ferrari ya en 1967 presenta el Dino con motor central, pero es que el sucesor del Daytona de 1973 fue nada menos que el Ferrari BB. Es decir, que mi forma de pensar es que si Buzzi hubiera partido una hoja en blanco, probablemente hubiera diseñado un 911 con motor delantero y probablemente con esa denominación o con otra hubiera habido un coche Porsche deportivo de calle con motor central. Pero vamos a coger otra vez nuestra máquina del tiempo de universos paralelos, aunque me vuelva a marear, y nos volvemos a la actualidad. ¿Casi 60 años equivocados? En 2024, el que probablemente es el deportivo más mítico de todos los tiempos, cumplirá 60 años. Es incluso más joven que yo. Pero bueno. Todos somos más jóvenes que tú. Y en 2024, con toda certeza, seguirá llevando el motor en el sitio equivocado. Ojo, cuando digo en el sitio equivocado, me refiero desde el punto de vista técnico-ingenieril, porque desde el punto de vista de marketing, vamos a llamarle, entre comillas, defecto, es lo que se ha convertido en la seña de identidad de este coche. Pero ojo, reflexionemos un poco. ¿Cuántos deportivos conoces hoy día, que estamos ya en el 2022, que ya me he perdido, que tantos saltos en el tiempo, macho, que además la máquina esa marea, la tienes que poner a punto? Bueno, estamos en el año 2022. ¿Cuántos deportivos conoces, deportivos o coches de competición, con el motor descolgado por detrás? No hay ninguno, porque incluso la reedición del Alpine, como buen criterio, Renault la ha pasado de ahí detrás al centro. Es más, lo digo siempre, todos los deportivos de Porsche que no sean el 911
En su momento, la familia 924, 944, 968, por supuesto el 928, todos ellos con motor delantero. O sea que lo que digo antes del 911 con motor delantero no es tanta locura. O luego ya el Boxster Cayman y ahora 718, que lleva el motor central. Ningún Porsche deportivo ha vuelto a poner el motor ahí detrás. A mí me hace mucha gracia porque he leído, regularmente leo esto, en alguna web o lo escucho en algún vídeo, en algún podcast. No, pues el nuevo 718 o el Cayman o el Boxster en Nürburgring pues consigue unos tiempos muy cercanos al 911. Pues claro. Es que la marca lo que ha hecho es falsear un poco la realidad. ¿Por qué digo falsear? Porque ha marcado una distancia que no es real entre los modelos de motor central y el 911. ¿A base de qué? De potencia y de precio. Y os documento lo que digo. Vamos a ver. El Cayman, quitando las versiones GT4 y tal, más potentes, da el Cayman, bueno, ahora se llama 718, da 350 caballos. Y el Porsche 911 más básico da 385. Pero es que en cuanto al precio, vais a alucinar. Un Porsche de motor central básico, el que era Boxster o Cayman, porque siguen teniendo esa denominación, cuesta algo más de 67.000 euros. Pero el Carrera, el Porsche 911 Carrera, no el S, el más barato, se va prácticamente al doble de precio. Es decir, que Porsche ha querido mantener las distancias entre ambos coches. Reconozco que estos vídeos en los que cambiamos la historia y pontificamos acerca de lo que pudo ser y no fue, y nos atrevemos a emitir juicios de valor sobre cómo son los coches, cómo deberían haber sido, son un atrevimiento absoluto, son un atrevimiento. Así que a los más puristas os pido disculpas, pero es una forma distinta, yo diría que hasta divertida, de abordar temas de siempre y sobre todo porque cuenta con vuestra aprobación. Así que en este caso, con más motivo, pues decidme si os gustan este tipo de vídeos y si os ha gustado este vídeo. Este año o el que viene me encantaría cambiar mi Mazda MX-5 por un Porsche Boxster. ¿Cómo está la economía? Como está la economía, pues ni de segunda mano ni de tercera, pero bueno. En bicicleta. En bicicleta que no es eléctrica. Claro. Pero bueno, soñar es gratis, así que hemos elegido como coche del día a un 718 Boxster de ahora. O sea, el que puedes ir a la tienda y comprártelo. Que sería, bueno, en el caso de nuestro garaje hermético, un buen coche normalito para el día a día. Ah, y una cosa, antes de que cortes. Tiene 300 caballos, nada más, pero yo creo que me apañaría. Llegamos a nuestro consultorio y Raúl JJ nos pregunta por qué los Porsche son tan caros. Yo te voy a hacer solo una reflexión. Lo digo muchas veces. Las cosas no son caras o baratas por lo que pagas por ellas, sino por lo que pagas y luego por lo que te dan cuando los vendes. Y te digo que desde ese punto de vista, los Porsche, sobre todo si los compras usados, no son tan caros. Curiosamente, no son tan caros. Pero te digo una cosa, son tan caros, entre otras cosas, porque están muy bien hechos. Patricio H. me pregunta que si no creo que Porsche en algún momento llegará a hacer un 911 de motor central. Te digo una cosa, bueno, aparte que han existido versiones especiales y de competición y tal, que son Porsche 911 con motor central, te digo una cosa, esta pregunta hace un año o dos te hubiera dicho sin duda que sí. Pero ahora no lo sé, porque ten en cuenta que Porsche ya anuncia un híbrido enchufable inminente. Y el día que el Porsche 911 sea eléctrico, que ese día lamentablemente creo que llegará, pues no tendrá sentido, porque ya sabéis, y lo digo siempre, que los coches eléctricos el peso que importa son las baterías, no dónde van los motores, que los motores son muy pequeñitos, poco más grandes que esta taza, y pueden ir en las ruedas. Así que yo creo que un Porsche 911 con motor térmico que no sea trasero, no sé si lo veremos. Llegamos al final y como me dice Rodrigo, no voy a hacer otra conclusión del final del vídeo, así que solo os voy a decir, decidme si os ha gustado, para hacer más vídeos de este tipo, darnos un like, hacernos comentarios. A estas alturas, si estás viendo el canal y no te has suscrito, es que voy a ir a tu casa y te voy a dar un capón. Suscríbete. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que son 4 cosas que no quiero olvidarme de ellas. Una, los podcasts de los lunes, que además cuando hay Gran Premio de Fórmula 1 comento un poco del Gran Premio. Yo digo cosas interesantes. ¿Qué voy a decir yo?
Luego, que tenemos vídeos remotos estupendos, que voy a decir yo, que no tengo abuela, como decía mi madre, de vídeos remotos en Moto 1 Pro, que nuestra web cada vez crece más y que estamos en todas las redes sociales. Y que lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!